Bienvenidos a esta brújula libertaria, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí, donde quiera que estén, lo que sea que estén haciendo, espero que estén pasando un día genial. Y bueno, hoy les tenemos en el canal un lujo, que es la participación de Jorge Borlandelli, en una conversación muy extendida con nosotros con respecto a el tema del valor del peso, la apreciación del mismo versus el dólar, y los dichos de Guillermo Tolosa, el presidente del Banco Central del Uruguay, con respecto a la riqueza del país expresada en lo caro que es el peso en el país, y bueno, pérdida de calidad, y un montón de críticas bueno, que ya hemos dado al respecto, pero en este caso con la única perspectiva del gran Jorge Borlandelli desde su vasto conocimiento económico. Así que nada, esperemos que disfruten de esta charla muy extendida con Pablo. Y bueno, como siempre, lamentamos molestarlos una vez más. Si pueden darle like, share, subscribe y promover el canal para que estas ideas lleguen a más gente, estaría genial. Así que nada, sin más preámbulo, arrancamos con la charla. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Y ustedes? Bien, ¿Todo bien. bien, Fernando? Todo tranquilo. ¿Viste que Muy te bien. pasé el enlace, Jorge, del tema? Sí, no lo vi, pero estoy al tanto de la noticia, sí. Claro, claro. De esto de... ¿Cuál era el tema? Si lo pongo en pantalla. Era lo que decía de la moneda, Las ¿no? declaraciones del presidente del Banco Central, Loza, Tolosa. Vergonzoso. Algunos dijeron que lo sacó un poco de contexto, eso, que estaba un poco sacado de contexto lo que la publicación de Diario El País, y como que se refería a que si el país fuese como más productivo, que se alcanza. O sea, no tiene sentido igual, porque. A ver, lo que él dice es correcto en el sentido de que si tú vas a Luxemburgo y te tomas un taxi, te sale más caro que en Montevideo. Y el chofer gana mucho más que lo que gana el chofer de taxi o el chofer de Uber en Montevideo. Claro. O sea, los bienes no transables son, obviamente, porque los salarios son más altos, son más caros. Pero los transables, eso depende de otras cosas. Que el presidente Mirá, Pablo, que con el ruido de fondo que obviamente te escucha ignoró re el mal. tema. Saco el video. No, vos, Jorge, no, es Pablo el que genera ruido. Ah, Ahora sí. a ver, Pablo. No, ahora se te escucha bien, Jorge. Sí, 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 ya está bien. Está. Sí, lo que yo he estado diciendo que la afirmación de Tolosa de que si el peso se aprecia, quiere decir que Uruguay está mejor, es en cierta medida cierto. El franco suizo, que tiene una política monetaria mucho más restrictiva que otros países, con el pasaje del tiempo se apreció fuertemente. Sí, pero eso fue porque el país se hizo tan productivo que generó una riqueza que hizo que se apreciara la Bueno, moneda. correcto, ese es el punto. Es lo que creo que quiso decir No, no quiso decir Tolosa. eso. Bueno, lo que quiso decir, la verdad, es muy difícil de interpretar. Yo no soy psicólogo, pero me da la impresión que eso es lo que quiso decir. Pero porque Pero es la vos viste única, dónde es la estudió diciendo, única, es la única interpretación
benigna que se le puede hacer a ese comentario. Sos demasiado bueno, Jorge. Bueno, sí, yo trato de darle, por ejemplo, hay varios casos. Yo trato de darle la interpretación más benigna posible y bueno, y después que si se demuestra lo contrario, seré más duro. Pero siempre hay tiempo para sacar el hacha, ¿verdad? Es como en el partido de fútbol. Te trancan mal y el tipo te dice, disculpa, ¿no? Te muestra las manitos así y le dice, está bien. Si te da otra, ahí cambia la cosa. Es igual. Yo creo que en estos casos hay que salir con el hacha de una. Ya esa de tipo, el que apuesta al dólar pierde, ya la escuchamos. Pero, a ver, interpretemos bien la cosa. Sí. A mí me gustaría también... ¿Qué crees que puede decir el presidente de un banco central que no sea defender su puesto de trabajo y el producto que hace, que es el peso uruguayo? Yo qué sé, que hay que prender fuego. Le digo, el presidente de la Reserva Federal hace lo mismo. No va a decir, bajo la tasa de interés, cuando la inflación sigue alta, esto es un disparate. No lo va a decir. Y bueno, eso va con el rol. Dale, sí, te entiendo completamente, Eso va pero con el yo rol. sigo esperando, quiero un Milei que venga con la bomba. Bueno, a ver, entonces empecemos a darle perspectiva histórica a la cosa. Dale. Estamos en un sistema monetario internacional que está, digamos, si se quiere, en las últimas etapas. Toda vez que el imperio dominante se aleja de la estabilidad monetaria, es decir, se aleja de una moneda confiable, que los ciudadanos y los actores económicos puedan guardar, además de usar, ese sistema, ese imperio entra en decadencia. Ejemplos históricos tenemos varios: Egipto, Roma, España, Inglaterra. Y ahora, si se quiere, a partir de 1971, Estados Unidos. ¿Quién lo va a sustituir? No sabemos. En el sistema actual, todos los bancos centrales emiten su propia moneda. ¿Y de qué depende el valor de esa moneda? De la confianza. Entonces, no hay ningún presidente del Banco Central que con declaraciones vaya a poner alguna duda sobre la confianza de esa moneda, aun cuando esté al borde del precipicio y sepa que está al borde de la hiperinflación, va a dar señales lo más positivas posible. ¿Ah? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si Tolosa podía decir otra cosa o aclarar mejor lo que dijo. Que el peso uruguayo esté apreciado respecto a otras monedas es producto no solo de, sí, en parte, la mejora salarial de los últimos años, que no es mucha, pero es algo, sino de otros factores también que tienen que ver con la política monetaria. En especial, el uso de las letras de regulación monetaria. Ahora, Jorge, ya arrancamos a grabar, si te parece. bueno. Y bueno, y ¿Cómo empezamos con encarar el este tema? tema. Porque... ¿Cómo? Pero digo, a ver, tiene muchas aristas el tema. ¿Cómo lo querés encarar?
No, vamos, si quieres, hacemos un pequeño resumen por cada arista, sobre todo lo que le puede interesar al uruguayo. Puede confiar más en el peso, dejar de ahorrar en dólares, eh, porque creo que la situación real del país como que no apoyaría mucho ciertos dichos, ¿no? A ver, yo asesoramiento de inversiones no puedo dar a una persona que no estoy viendo, que no conozco, que no, o sea, eso es algo muy personal y depende de los objetivos que alguien tiene. O sea que hay una política de inversión para cada persona en particular. Invertir en pesos, bueno, es una cuestión de riesgos, de lo mismo que invertir en dólares. El dólar desde 1973 perdió 87% de su valor en términos de poder de compra. Y medido en forma benigna, como me dijo Fernando que soy, medido con las estadísticas oficiales. Si no, capaz que perdió más. Entonces, la realidad es que en un mundo de monedas fiduciarias, invertir en financieros denominados en esas monedas es un riesgo, porque depende de algo muy volátil, que es la confianza de la gente en los gobiernos que emiten esas monedas. Si no, miren lo que está pasando en la Argentina. Un poco de, digamos, un poco de alboroto político generó una crisis de liquidez importante. Y el Banco Central tuvo que salir a pedir asistencia especial. Entonces, el punto Con de respecto, lo, no, con respecto al tema también de que él decía que ojalá Uruguay fuese un país más caro, teniendo en cuenta, ¿no? Lo- lo- que uno no puede fijarse en países que son más productivos, que tienen una moneda más fuerte, etcétera, sí, pero pero ¿más caro en qué? Más caro los bienes raíces porque hay una sobredemanda para venir a Uruguay. Bueno, ok. Más caro en los bienes no transables, es decir, en los servicios personales, porque los salarios han crecido, te la llevo. Pero, ¿y los bienes no transables? ¿Por qué son más caros? Ahí tenés todas las restricciones que pone el Estado a las importaciones, los impuestos, el tamaño del Estado en sí mismo, más una política monetaria que está diseñada para, de alguna manera, financiar los déficits eh, que tiene el Estado nacional y que financia a través de deuda externa. Entonces, esa política monetaria que cuesta un montón de dinero por año al Banco Central, eh, es una eh, es una decisión política que no necesariamente tiene por qué ser así. ahora viéndolo desde el punto de vista de la escuela austríaca, que la escuela austríaca no aboga a que los bancos tomen el control de la moneda, ¿verdad? ¿Cómo La lo escuela, podríamos la escuela, la escuela austríaca, en su versión más radical, diría que no debe haber un banco central. El Banco Central es el equivalente
el regulador de una industria que está capturado por los participantes en esta industria. Es el que los salva cuando entran en problemas. Entonces, desde el punto de vista de la escuela austríaca, lo principal es entender que un dinero sano es un dinero que cumple con todas las funciones del dinero, es decir, medio de cambio, reserva de valor, unidad de medida, y ese dinero sano entra en la misma categoría que las constituciones para frenar al Estado de sus abusos, para evitar abusos del Estado. Si no hay dinero sano, el Estado sigue avanzando sobre la sociedad civil y pasa a cobrar el impuesto inflacionario, y cuando la gente después trata de defenderse de ese impuesto inflacionario, aparecen los sistemas impositivos que no tienen en cuenta correctamente la inflación. Por ejemplo, cobrando ganancias de capital, impuestos de la ganancia de capital por transacciones de inmuebles, por ejemplo, que en realidad lo único que han hecho fue, al subir el precio, es salvar al dueño cuando vende del proceso inflacionario. Ahora, Entonces, con este problema que está pasando, que se han ido empresas del país, que se están mudando a otros lugares donde sea más productivo crecer, estos dichos como que un poco quedan en el aire, ¿no? Sí, es una clara contradicción. El crecimiento económico uruguayo, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, es un crecimiento lánguido, o sea, es apenas lo suficiente para que el PBI nominal no decaiga y que siga todo, digamos, ese ritmo cansino, pero donde nadie pierde, nadie gana mucho, pero nadie pierde. Sostenido por un endeudamiento que está llegando a sus límites, como advirtió ya alguna calificadora. Entonces, pensar que de esta situación vamos a salir con tasas de crecimiento más aceleradas, sin explicar de dónde van a venir esas tasas de crecimiento más aceleradas, realmente es pensamiento mágico o algo parecido. El crecimiento de este modelo es, como digo, muy bajo, apenas suficiente, y no es ni siquiera lo necesario para que los puestos de trabajo que se crean hagan salir de la informalidad a muchas personas o hagan aumentar el salario real en forma importante. Ni hablar crear oportunidades para los que están ingresando a la fuerza de trabajo. Por eso es que el Uruguay ajusta con la inmigración. No es el único país que sucede eso, pero en el Uruguay siempre se da. Ajusta por la emigración. La única forma de obtener una tasa de crecimiento económico alto en un país como el Uruguay es con una rebaja del gasto público y una rebaja de impuestos. El problema es que nuestra clase política y nuestra población compró, tienen como modelo las socialdemocracias europeas. El error lógico es un error tremendo, que es tener como modelo primero un modelo de sociedad que está en decadencia, pero además un modelo del cual tomamos una foto, la foto de, vamos a poner, de hoy, y la idealizamos. Y pensamos que ese es el ideal. Impuestos altos,
gasto público alto, el Estado que todo lo hace, todo interviene en todo, y muy poco espacio para la iniciativa privada. El error lógico consiste en justamente considerar al modelo como una foto, como algo estático. El desarrollo es un proceso dinámico. A mí me gusta el símil, por ejemplo, de los atletas que hacen triatlón. En general, los atletas que hacen triatlón, los que terminan en los primeros puestos, tienen todos de 30 años para arriba. Porque conseguir los niveles de entrenamiento y de perfeccionamiento de cada una de las disciplinas lleva muchos años. A veces aparece algún joven con talento muy especial que puede aparecer, pero en general son atletas de 30 años para arriba, que tienen el endurance físico, producto de años de entrenamiento, más el dominio de las técnicas. Bueno, el proceso de desarrollo económico es algo parecido. Uno empieza como un muchacho con salud, pero hay que aprender. El país tiene que estudiar, crecer, hacerse fuerte en todos sus aspectos básicos de infraestructura, de capital humano, de capital físico, de instituciones financieras, de instituciones del Estado, etcétera, para poder alcanzar niveles de desarrollo más altos. Si uno quiere copiar las instituciones de un país rico y trasplantarlas al Uruguay, es el equivalente a ponerle una montura a un perro. El pobre can andará un rato, pero después, a lo sumo, se arrastrará. Y eso es lo que le pasa a la economía uruguaya. La economía uruguaya, por el peso del Estado, se arrastra. Ahora, dentro de ese modelo está la idea del Banco Central Independiente, y la idea del Banco Central Independiente, dirigida por alguien que estudió para eso y que estuvo en el exterior y que tiene todas las credenciales, es defendida, obviamente, como no puede ser de otra manera, por el presidente, aunque no sea la solución ideal para Uruguay. Desde mi punto de vista, la solución ideal para Uruguay sería la competencia de monedas, es decir, que cada persona elija la moneda que quiera, que no exista el Banco Central y que cada banco actúe en competencia con los demás. Y bueno, si quieren ir un poco más allá, exigiendo 100% de reserva para los depósitos a la vista, para evitar los ciclos económicos. Pero en teoría los bancos, sin un banco central, deberían tener la prudencia necesaria para que ni siquiera fuera eso necesario. De hecho, en el Uruguay funcionó sin un banco central durante mucho tiempo este sistema de banca libre. Pero la moneda era sana. La moneda era sana. Entonces las bases eran más sólidas. Hoy día, Nuevamente, digamos, no tenemos ese tipo de moneda. Incluso la moneda acá en Uruguay bueno, no tiene el respaldo que tuvo, no sé, hace 50 años, ¿verdad? así es. En el Uruguay había una larga tradición orista que cuando en el siglo XX comenzó esta etapa, digamos, de creación de bancos centrales universal. Uno de los últimos países fue los Estados Unidos, que por sus tradiciones liberales no querían saber nada con un banco nacional. Cuando en el siglo XX entonces comenzó a difundirse por todos lados los bancos centrales, el Uruguay fue uno de los últimos. Recién en 1967 tuvimos Banco Central, aunque las
digamos, las funciones de emisión de moneda las cumplía el Banco de la República. El Banco Central, su principal función es asistir a los bancos cuando las cosas se complican. Y eso lo que lleva es a los bancos a incurrir en riesgos más allá de lo que deberían. Riesgos que no incurrirían si no tuvieran esa red de seguridad. El trapecista no es lo mismo si trabaja sin red que con red. Jorge, Entonces, para ir redondeando, ¿te gustaría dar un resumen o una puesta al punto así para ir terminando? Algo que te haya quedado en el tintero. mira, yo quisiera recalcar cosas que ya dije, ¿verdad? La moneda sana está en la misma categoría que las constituciones para defender los derechos de los ciudadanos. Si tú tienes una moneda sana, cuando la portas, cuando la tienes en tu bolsillo, es libertad acuñada, es el producto de tu trabajo, nadie te lo puede sacar. Ahora, si tú tienes un billete de Banco Central, te lo están sacando a una tasa del 10% por año, en el caso de Uruguay, a una tasa del 3-4% por año en el caso de Estados Unidos, si lo medimos oficialmente. Y con el correr del tiempo te quedas sin nada. O sea, te roban tu trabajo. Salvo que lo inviertas, y para invertirlo lo tienes que arriesgar para poder ganarle a la inflación. Entonces, la inflación, que es inevitablemente el objetivo de los bancos centrales, sostener al gobierno a través de la inflación y la recaudación del impuesto inflacionario, es algo que no tenemos por qué los ciudadanos aceptar. Estas monedas sanas que existieron antes estaban todas basadas en commodities, o sea, en metales que nadie controlaba. Se producían por muchos lados y se utilizaban para las transacciones internacionales igual que para las transacciones domésticas. Con lo cual se facilitaba enormemente el comercio internacional. Y además el comercio internacional se hacía más equilibrado, porque nadie podía, a través del crecimiento de su sistema financiero y del crédito, generar, digamos, desequilibrios permanentes en balanza de pago, como sucede ahora con los Estados Unidos, que emite papeles y los que lo compran y los aceptan y después los invierten, pasan a tener superávit comerciales con los Estados Unidos, que por su parte ha destruido su base industrial. Entonces, volver a una moneda sana pondría muchos de los resolvería muchos de los problemas que hoy enfrentamos los ciudadanos del mundo y muchas de las tensiones que existen hoy en el mundo. Lo que pasa es que es un proceso que es muy difícil. La arquitectura que se había armado después de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente se abandonó a los pocos años. Pero ya le queda para mí muy poca vida a este sistema y el principal síntoma es la acumulación enorme de reservas de oro por parte de los bancos centrales, especialmente los que no están en Occidente. Hoy el oro después del dólar, es la segunda reserva internacional. Entonces, básicamente el hecho de lo que comentaba el presidente del Banco Central, que ojalá fuese todo más caro, como que queda un poco, no necesariamente, si hay una moneda fuerte, todo se tiene que encarecer. No, los bienes transables, no. De hecho, con la vigencia del patrón oro, los precios de los bienes bajaban.
porque la mayor competencia y la mayor inversión de capital generaba eficiencias en la producción que hacían bajar el precio de los bienes. Los transables. Ahora, los no transables, un peluquero en Londres cobra, no sé, 100 libras y acá cobra $20. Es un tema de, con el tiempo, la acumulación de capital, los servicios de las personas pasan a valer más. Y la clave es dejar que ese proceso de capitalización, de crecimiento del capital, este que tanto odian nuestras clases trabajadoras, es el que determina sus salarios. Los dirigentes que le dicen a los trabajadores que el capital es el enemigo les están haciendo un daño terrible. Es el capital el mejor amigo de los trabajadores. Que vengan en la mayor cantidad posible. Eso hace subir los salarios a través de la creación de empleo. Pero a lo que voy, ese tipo de encarecimiento se da en los bienes no transables. Y se puede dar, por ejemplo, en propiedades y bienes escasos por naturaleza, por mucha demanda ante una oferta que no se puede expandir. Por ejemplo, las propiedades en Hong Kong o las propiedades en un barrio parisino que los ricos quieren ocupar, o en Madrid. Bueno, ese tipo de propiedades van a subir de precio por su escasez. Pero los bienes de consumo, por ejemplo, tienden en una economía sana y abierta al comercio internacional a bajar de precio. Por eso es que la Asociación de Liberales está promoviendo y desempolvando primero y tratando de actualizar una vieja idea, y la vamos a ir este viernes a promover a Paysandú, de hacer del norte del país una zona franca, pero una zona franca con características distintas a las actuales zonas francas de Uruguay. Una zona franca de consumo también. O sea, personas que vivan ahí van a poder consumir a precios internacionales. Y de paso vamos a tratar de agregarle al proyecto de que no rijan los monopolios estatales uruguayos en esa zona. De modo de tener un espacio del territorio que está relativamente atrasado y despoblado con respecto a la parte sur, como un ejemplo de lo que podría ser una economía más libre. Y ver qué pasa. Dejar que las fuerzas del mercado digan quién gana. Veremos si la idea recibe apoyo en la población del norte del Río Negro. Excelente. Está muy buena esa idea. Esperemos que se pueda concretar. Esperemos. Bueno, la concreción es la última etapa, Pablo. Tú sabes de la existencia de lo que se llama la ventana de Overton. Las ideas empiezan siendo una locura, después alguien dice, quién sabe, después empiezan a criticarla, después empiezan a analizarla con profundidad y después terminas siendo una potencial política pública. Y de la misma manera se pueden abandonar después. Claro, O sea, todo depende del estado de la opinión pública. Exacto. Jorge, muchísimas gracias por pasarte por Brújula, por dejarnos un poco de conocimiento económico, ponernos también en alerta, como que la economía nos ayuda a abrir los ojos y cuidarse un poco de las decisiones que uno toma. Así que con respecto a lo económico, no a la moneda, pero nos sirve porque, bueno, los brujuleros muchas veces piden que se hable de economía y sí, aparte vos lo explicás de forma yo clara. sé que hay mucha pero bueno, quedará para otro momento.
Sí, por supuesto, para otro momento lo vamos a hacer, ponemos al día. Bueno, Jorge, un abrazo Bien. grande y muchas gracias por pasarte por acá. Lo mismo, un abrazo para ti, para Fernando y para todos los brujuleros. Muchas gracias. Chao, chao. Que has ganado, te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La muy grata y tiras a jugar y a desbordar con vídeos e ideas